Hola, soy Jorge y hoy quiero compartirles una planilla de pago automatizada. Esa es la planilla de pago automatizada que estaremos analizando en este video. La planilla la compartiré con ustedes con el único objetivo de que ojalá les sirva a alguna persona que la necesite. El enlace lo obtendrán en la descripción del video y lo pueden descargar totalmente gratis. También les mostraré el funcionamiento de la planilla y en qué lugares tienen que realizar modificaciones para que les sirva en sus casos específicos. Cabe destacar que la planilla fue realizada totalmente en Excel. Antes de entrar al tema directamente dentro de la planilla, les quiero explicar bajo qué criterios o para qué condiciones se la realizó. Dentro de las industrias, como por ejemplo la industria de la construcción, pero en general en todas las industrias, esto es de manera general. En las industrias, y perdón mi letra, existe personal que no es mensualizado, existe personal que se le paga por jornada o que se le paga por día. Si seguimos dentro del tema de las construcciones, ¿qué tenemos? Tenemos albañiles, tenemos, bueno, la mano de obra en general y tenemos otros. Entonces, a este tipo de trabajadores bolivianos por día. Entonces, la planilla de pago que les vamos a mostrar está pensada específicamente para este tipo de casos. Lógicamente, en lugar de albañiles puede ser cualquier otro trabajador y no solamente dentro de la construcción, sino que cualquier otra industria. Ahora, otra de las razones por las cuales se creó esta planilla es para solventar el siguiente problema. Pongamos de ejemplo la construcción de una vivienda. Agarremos una vivienda XYZ. Entonces, una vivienda, pongámosle que tenga un periodo de construcción estimado así rapidito de 30 semanas. Lógicamente, semana a semana yo tengo que pagarle a mis trabajadores. Normalmente es común dentro de nuestro sector la siguiente práctica. Se crean un archivo de Excel por cada semana. Entonces, a ver, semana 1 y dentro de la semana 1 tenemos la planilla. Y así sucesivamente. Semana 2 y tenemos la planilla 2. 1, 2 y así sucesivamente. Entonces pongámonos a pensar que en una vivienda vamos a tener 30 Excels. Si lo vemos dentro de nuestras computadoras, ¿cómo tendríamos organizado nuestros archivos? Tendríamos, por ejemplo, el mes de marzo, una carpeta que se llame marzo. Dentro de la carpeta habrían 4 Excels y cada Excel se llamaría semana 1, semana 2 de marzo, semana 3, semana 4. Y dentro de cada Excel tenés la planilla, pero esa planilla es dato, es información. Dentro de cada planilla tenés datos. Entonces, realizar esto no está mal, pero no es buena práctica tener los datos de manera dispersa. La planilla lo que busca, su principal objetivo es centralizar todo esto. Que no tengamos los archivos dispersos, sino que en un solo Excel, en un solo archivo Excel tengamos toda la planilla. De esta manera es mucho más sencillo hacer análisis de datos. Yo puedo saber a quién le estoy pagando más, quién está haciendo más horas extras y ese tipo de análisis. Lógicamente, de una manera sencilla dentro de lo que es Excel, pero es un primer paso. El primer paso siempre es tratar de centralizar los datos. Ahora sí, con todo claro, entremos dentro de la planilla. Lo que se ve es Excel, es la interfaz de Excel. Hemos ocultado simplemente las líneas de cuadrícula, los encabezados, la barra de fórmula y hemos ocultado la cinta de opciones. Esta es la interfaz tradicional. Entonces, tenemos las siguientes hojas. La planilla directamente para imprimir, una base de datos de los trabajadores,
una base de datos de horas extras de los trabajadores, un pie de página, simplemente al momento de imprimir, colocarle el pie de página, cuáles son los sueldos de los puestos o de los cargos y quiénes son los trabajadores. Empecemos analizando esta hoja, la hoja de trabajadores. La primera columna tenemos los nombres del personal. En este caso, persona 1, persona 2, persona 3. Y acá pueden ir aumentando como ustedes quieran. Jorge es jornalero y está trabajando en la casa 1. Acá tenemos una validación de datos que, bueno, esto está en función de esto. Dependiendo del número de construcciones que tengan, el número de sucursales de su empresa, etcétera, etcétera, esto puede ir variando. Eso es todo en esta hoja. Entremos a la siguiente hoja, sueldos por día. Entonces acá tenemos los cargos de nuestro personal, por ejemplo, jornalero, limpieza, choferes, portería, almacenero, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto se le está pagando por día? Estos precios están totalmente modificados, esto va a ser de acuerdo a la industria, al rubro o a su empresa. Y de igual manera, esto puede ir aumentando. Por ejemplo, albañil y pongámosle 90. Vamos a la siguiente hoja, el pie de página. El pie de página es para al momento de imprimir hacer un control C, control V en la planilla y de esta manera tener una mejor presentación. En el pie de página tenemos una función que convierte números en texto. La función se llama letra y está programada dentro de la planilla. Excel por defecto no tiene una función que convierta números en texto, pero en internet y bueno, pueden consultar, existe diferentes plugins para poder adicionar este tipo de funciones. En este caso, dentro de la planilla, yo ya les estoy colocando la función para que simplemente puedan utilizar la función letra. Entonces, ¿qué dice? Letra y entre paréntesis M2. Entonces en M2, si yo coloco un número, por ejemplo 50, me lo convierte en texto. Un número cualquiera, con decimales, 18.576.98. Entonces es una manera más de automatizar. Ahora pasemos a la base de datos. Esta base de datos es a lo que me refería cuando hablaba de centralizar los datos o la información. En esta basecita de datos, en esta tablita, yo puedo tener los trabajadores de todas mis sucursales, construcciones o empresas de todas las semanas del año. No necesito tener diferentes hojas o diferentes archivos, sino que en un solo lugar tengo centralizados los datos. Entonces esto es simplemente empezar a rellenar información. Yo voy adicionando, por ejemplo, la persona 14 que trabaja en la casa 1, que se le empezó a pagar desde el 22 del 7 del 2022, trabajó sus 6 días y digamos que se le dio un extra por alimentación, por transporte de 75 bolivianos, bueno, pongámosle 100. Y él es un chofer. Y automáticamente lo demás se me rellena. Al momento de ustedes querer utilizar esta planilla, lo que deben de hacer es revisar el número de semana. Al momento de yo realizarla, tenía la particularidad de que en las diferentes sucursales las fechas de inicio y fecha de final eran distintas. En una sucursal se pagaba, por ejemplo, de jueves a viernes, en otra de lunes a sábado y en la otra de sábado a viernes. Entonces ahí había esa particularidad que probablemente ustedes no la tengan. Por eso, la primera modificación que deben de hacer es aquí en la columna semana. Acá tenemos una función. Si es casa 1, entonces me trae el número de la semana en función de la fecha de inicio. Este 15, ¿qué significa? La semana comienza por, si le pongo 15, comienza un viernes, y el cual era mi caso. En el caso de usted, puede ser normal que comience el lunes o martes o no sé. Entonces esa es la primera modificación que deben de realizar. Eso es todo en la base de datos. Ahora pasemos a la hoja horas extras. Es verdad que la planilla o la creación de la planilla está automatizada, pero los datos se deben de introducir manualmente. Por ejemplo, persona 19. Todo esto está con validación de datos en función de lo que le hayamos añadido en la hoja de trabajadores.
Para cambiar, pongámosle persona 20, que el 23 del 7 del 2022 realizó horas extras, almacenero. Semana 30 automáticamente me la detecta. Hora de entrada, él entró puntual, 7:30. Y marcó salida, hizo horas extras. Entonces salió, por ejemplo, a las 17, 19 horas, a las 7 de la noche. El horario es tarde jornalero, bueno, depende del horario que tengan, si es mañana, si es sábado, si es tarde. Y el horario de salida es a las 6 de la tarde. Automáticamente me calcula que hizo una hora extra. Se salía a las 7, pero él salió a las 19. Entonces hay una hora extra y me calcula el porcentaje de esas horas extras en el día. Si acá este extra fuese 1, significa que hizo un día entero. Por ejemplo, acá cambiemos la hora de salida 11:00, hizo 8 horas y por lo tanto tiene extra 1. A eso se refiere esta columna. Y acá le ponemos el motivo. Se quedó limpiando. Al igual que en la columna de base de datos, en horas extras debemos de tener cuidado con las semanas. En el caso para el cual fue creada la planilla, la semana comenzaba en viernes, entonces por eso es 15. Acá ustedes le cambian a lunes, martes, miércoles o a lo que necesiten. En este caso es 15. Y ahora vamos a la planilla de imprimir, que es lo que se ve acá. Primero acá tenemos una pequeña validación de datos con las casas que hayan, o las sucursales o las construcciones que tengan. Fíjense que también tenemos la semana y tenemos la fecha de inicio, todo de manera automática. Es decir, que yo puedo ir variando la semana y automáticamente me va variando las fechas de inicio. O sea, desde cuándo se está empezando a pagar. Y acá me aparece semana de pago del 20 de mayo al 26 de mayo del 2022. Revisemos eso. Mayo, 20 de mayo, viernes, al 26 de mayo, jueves. Habíamos dicho que en este caso se pagaba de viernes a jueves. Entonces vemos que sí está correcto. Y la fecha de pago siempre son los sábados. Acá automáticamente me va reconociendo todos los sábados en función del número de semana. En este caso particular, en el cual para cada sucursal teníamos diferentes fechas de inicio, si yo cambio, por ejemplo, a casa 2, la fecha de inicio me cambia. Y si cambio a casa 3, también la fecha de inicio me cambia. Y eso se hizo creándonos una celda aparte que me reconozca eso. Entonces, dependiendo de lo que diga acá, aquí me va a otorgar un valor. Por ejemplo, si la casa 1, si la celda B3 dice casa 1, entonces comienza en viernes. Habíamos dicho que 15 era viernes. Si la celda B3 dice casa 2, entonces se comienza el lunes. Caso contrario, se va a comenzar en sábado, que es 16. Entonces, eso también es algo que deben de modificar en caso de que ustedes quieran utilizar esta planilla. El caso más común va a ser que siempre sea de lunes a viernes y se pague sábado. Entonces aquí se cambiaría todo a 2, no habría tanta complicación. Y así es como reconoce la fecha de inicio, porque está vinculada con esta celda. Como último punto, tenemos cómo es que esto donde dice semana de pago, automáticamente me modifica de acuerdo a lo que yo necesito. Por ejemplo, la casa 3, si yo cambio de semana, también me cambia. Semana de pago del 7 de mayo al 13 de mayo. Veamos eso. Mayo, del 7 de sábado hasta el viernes y se paga sábado. ¿Cómo es que esto funciona? Veamos la siguiente fórmula. A pesar de que se ve muy largo, lo bueno es que no hay nada que modificar. Si ustedes modifican correctamente la celda B2, automáticamente semana de pago también se va a modificar. Por ejemplo, la casa 1, 15 era de viernes a jueves. Pongámosle 12, que es de martes a sábado, si no me equivoco. Entonces automáticamente lo cambia. Del 3 de mayo al 9 de mayo. Estamos en mayo. Del martes al lunes. Entonces ya tenemos automáticamente modificado. Y los pagos siempre son el día sábado. Entonces 14 de mayo estaría correcto. Ok, ahora volvamos todo como estaba antes. Aquí era 15. Y ahora lo que hay que tener en cuenta es el número de semana. Al momento de elaborar la planilla, lo que va a hacer es venir y buscar aquí todas las semanas. Bueno, va a buscar de acuerdo a los siguientes parámetros. A la semana
y a la casa o a la empresa o sucursal. Entonces va a venir a la tabla, va a filtrar por semana, por ejemplo, solo semana 19, solo sucursal o casa 3. Estos valores son los que me van a imprimir en esta planilla. Ese es básicamente el funcionamiento de esto, que está automatizado en una macro o con código, no cambia la sencillez del funcionamiento. Entonces vámonos a la semana 29, fecha de inicio del 15 al 21. Entonces tenemos semana 29, casa 1, correcto. Le damos rellenar y automáticamente me trae todos los valores. Y todo formateado, es decir, con celdas combinadas y con color de fondo en los textos. Una vez traemos esto, el pie de página, control C, lo pegamos aquí, hacemos una celda de totales, igual suma y sumamos todos los valores. Con la función letra agarramos este y ahí tenemos. Control P y tenemos una planilla lista para imprimir. Y con eso terminamos de explicar el funcionamiento de la planilla. Con eso me despido, espero que les sea de ayuda y nos vemos para la próxima.